Ahora vamos hacia el centro de Lima, al Congreso de la República. Vamos a entrevistar al congresista Javier Velázquez Quesquén, congresista y ex primer ministro del gobierno aprista. ¿Por qué lo vamos a buscar? Sabemos que se tiene que formar una mega comisión, y esta vez mega de verdad, porque se debe investigar las obras que las empresas brasileñas denunciadas en su país por corrupción realizaron en el Perú en los periodos de los presidentes Toledo, García y Humala, pero no solamente ellos tres, también la Municipalidad de Lima, iniciando con el periodo de Susana Villarán, y los gobiernos regionales que entregaron obras importantes de trascendencia a estas constructoras. El escándalo de corrupción es mayor y se tiene que vigilar lo que pasó aquí. Se tiene que establecer qué pasó aquí. Así es que vamos hacia el Congreso de la República para entrevistar a Javier Velázquez Quesquén. Congresista Velázquez, el escándalo de la corrupción en Brasil evidentemente va a generar una nueva mega investigación. Hay que investigar a los tres gobiernos, los tres últimos gobiernos peruanos que han hecho tratos y contratos con las empresas brasileñas investigadas y denunciadas en el Brasil. Pero siendo usted primer ministro, recibió una comisión encabezada por José Dirceu, la mano derecha de Lula, pero que ya estaba acusado de corrupción por el escándalo del Mensalao. ¿Por qué lo recibió si el sujeto estaba procesado por haber comprado tránsfugas, igualito que lo que había hecho Montesinos aquí en el Perú? Bueno, primero diré lo siguiente. Esta fue una visita que él hizo al Perú, a varias instituciones dirigentes de izquierda, y solicitó una visita oficial al primer ministro, y yo consideré conveniente otorgarla, recibirlo. Fue una reunión protocolar pública. Lo que ha sacado la revista Abeja es el video que tiene colgado PCM de la reunión. Él era un ex primer ministro, porque el cargo que tenía era similar a haber sido primer ministro de presidente Lula, y era un líder histórico del Partido de los Trabajadores. Pero estaba siendo denunciado por corrupción. ¿Por qué ustedes no tomaron en cuenta eso? Había sido investigado, estaba en ese proceso de investigación. Él viene a ser condenado por el caso del Mensalao recién en el 2012. Yo lo recibí en noviembre del 2000. Cuando hay este tipo 2009. Cuando hay este tipo de hechos, los gabinetes caen, hay la responsabilidad política, eso puede ser cuestionable que se califique o descalifique a una persona. Pero el video que se ha mostrado lo que explica es una conversación que tuvimos de asuntos de interés común. O sea, a mí me interesaba conocer, por ejemplo, en ese momento era muy atractiva la forma como el programa de Lula, del programa de Bolsa de Trabajo, que es igual a Juntos, tenía una expansión de 15 millones de beneficiarios. Siempre es bueno, si él era el representante del presidente Lula, que estaba en esos momentos en el gobierno, y Lula venía en el mes de diciembre al Perú, era importante afianzar las relaciones con un país hermano como el de Brasil. No solamente lo recibimos en la PCM, él también he seguido acumulando información, él ha sido recibido, después del 2005 ha sido recibido por el presidente Obama, ha sido recibido por el rey de España, el señor Dirceu, y eso no los hace cómplices ni responsables de un hecho delictuoso. ¿Pero qué vino? Él vino trayendo también empresarios, ¿verdad? O sea, él no hizo una visita política, él hizo más bien una visita comercial. Trajo un grupo de empresarios que ya estaban invirtiendo en el Perú. Ellos vinieron en el 2007, vinieron a Palacio. El presidente García lo recibió 2 veces. Sí, y en el caso, cuando yo lo recibo como primer ministro, yo lo recibo con esta señora Zaira Sison y su esposo, que era el señor Rodolfo Beltrán. Eso aparece en el video. No lo recibo con una delegación. Está todo el video de la presidencia del Consejo de Ministros. No hablamos absolutamente nada de temas de empresas o de obras, porque el primer ministro no define ese tipo de
decisiones. Eso era lo protocolar. Pero Zaida Sison, ¿qué hacía metida ahí? Mire, yo la verdad... Aprovechaba la relación con Beltrán, que era su marido, que era un aprista, que es un aprista vinculado a ustedes. ¿Qué hacía metida ahí? Ella llegó en la delegación con Dirceu. Cuando a mí me preguntan si conocía a Zaida Sison, yo la conozco. Es como que yo conozco a tu esposo, pero no tengo la obligación de saber su nombre, su apellido, qué hace. El señor Dirceu, la cita yo se la otorgué al señor Dirceu y él llega con Zaida Sison y llega con Rodolfo Beltrán. Yo lo que conocía de vista era a Rodolfo Beltrán, con el que sé que ha sido ministro del partido, del primer gobierno y que tenía una función pública y con la que tenemos relaciones cordiales de un funcionario a un ministro, ¿no? Y lo he visto pocas veces. Pero yo no tomé la atención en el acompañamiento de esta señora porque, como se ve del diálogo, yo hablo con Dirceu y hablamos de política general, de la relación de Perú-Brasil con Argentina, con Chile, y él en todo el desarrollo de la conversación no me mencionó que venía a patrocinar empresas o quería que se facilitara un camino para que pudiera ser escuchado en ese sentido, ¿no? Pero sí ocurrió, sí patrocinó empresas y esos empresarios evidentemente conectaron y contactaron con otros funcionarios. ¿Con qué funcionarios conectaron? Lo que yo sé por lo que ha declarado la señora Sison y por lo que ha declarado Gutiérrez lo recibió, Gutiérrez de Petroperú, que lo ha declarado a él, creo que lo ha recibido el Ministerio de Energía, también parece que el Ministerio de Vivienda. Pero quiero que quede categóricamente claro que esas reuniones no fueron como producto de la visita que me hicieron a mí. Yo no tuve ningún contacto con los ministros. Lo que sucede... Durante las campañas del 2006 y del 2011, el Partido Aprista recibió donaciones, aportes de las empresas brasileñas que ya estaban ejecutando obras y tienen oficinas aquí en el Perú. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. ¿Quién sabe? Yo no estaba en el comando de campaña porque estaba en Lambayeque. ¿Ya? ¿Quién estaba en el comando de campaña? ¿En el 6 y en el 11? En el 6, Jorge el Castillo. Los secretarios generales, ¿no? Son los que tienen a cargo el comando de campaña. Pero además eso se puede ver muy fácil en el rendimiento de cuentas que le hemos hecho al Jurado Nacional de Elecciones. Se ha habido este tipo de aportes de empresas brasileñas a la campaña del partido, ¿no? Y luego viene el presidente Lula. En diciembre de ese mismo año, del 2009, siendo presidente en ese entonces. Ya después vuelve a venir, ya habiendo dejado el cargo. Pero cuando él viene, ¿trae también empresarios? Viene con una nutrida delegación. ¿Trae a estos empresarios? ¿A quiénes? A los que están en este momento presos. Por ejemplo, a Marcelo Odebrecht. Yo creo que sí. Yo creo que vino él, vinieron otros empresarios también, ¿no? Ahora, ¿cuál era la intención de Lula? ¿Hacer una visita política, empatar entre el PT y el APRA o quería promover y levantar a los empresarios que traía? En el gobierno nuestro, la idea, el presidente García no solamente ha recibido a empresarios brasileños, hemos recibido, yo recuerdo una vez en un consejo de ministros, que presentó su saludo un banquero muy importante chino que quería poner un banco en el país y no sé por qué razones no lo puso. Y la idea, inclusive el propio presidente envió cartas a las cámaras de comercio de todo el mundo para que empresarios vinieran al Perú a invertir, ¿no? Claro, eso es normal y es bueno que haya una, digamos, una suerte de, digamos, de promoción de las empresas y de las inversiones, ¿verdad? De hecho, también nuestros presidentes han hecho viajes a otros países para invitar a invertir. Y también han ido presidentes nuestros con empresarios peruanos también. Claro, pero en este caso eran solamente empresarios de la construcción que estaban haciéndose cargo de obras millonarias que se estaban haciendo en el Perú y que fueron creciendo. O sea, si había empresarios constructores brasileños en el año 2000, si habían 3, luego ahora pues hasta el 2014 se han multiplicado a 16, bueno, a 18. Pero eso se debe a la apertura comercial del país. Hemos suscrito convenios
17 tratados de libre comercio, pero yo también sé, por ejemplo, que hoy día la línea 2 del metro ha sido tomado legítimamente por un consorcio italiano-español, y sí, hay muchas empresas españolas también en el Perú, ¿no? Sí, claramente. Y eso lo vamos a seguir viendo. Claro, porque... pero la diferencia es que esas empresas españolas no habían organizado una chancha, ¿no es cierto?, con el partido que estaba en el poder en España para levantarse el dinero, y sobre todo no acostumbraban a corromper políticos para lograr contratos. Lo que se ha descubierto en el Brasil es que allí sí ocurrió así. Eso lo tendrá que determinar una investigación, ¿no? Yo creo ¿Qué es lo que, en su opinión, se debe investigar? Mira, lo que yo creo que se debe investigar es, en primer lugar, se deben investigar todas las obras que han realizado las empresas brasileñas. Que están involucradas allá en su país. Exactamente, en los últimos 20 años se deben investigar. Obras que han sido adjudicadas por el gobierno nacional, por la Municipalidad de Lima y por los gobiernos regionales que han contratado importantes obras. Segundo, creo que un factor muy importante de esta investigación tiene que ver es que el mecanismo que utilizaban estas empresas, de lo que estamos viendo en Brasil, no solamente era pagar sobornos, sino que había otras formas de participar, financiar asesores para ganar presidencias, municipalidades. Todo eso se tiene que investigar, o sea, todo eso está en cuestionamiento y se debe investigar en forma profunda. Y fueron avanzando, pues. Primero unas obras, seguramente algunas están bien hechas, no solo las obras, sino que las licitaciones se ganaron de manera limpia y seguramente costaron lo que debían costar, pero luego empezaron a ser demasiadas y luego empezaron a influir demasiado. Y claro, por ejemplo, la elección del 2011 y la revocatoria o el impedimento de la revocatoria de la señora Villarán en el año 2014, ¿no es cierto? Pues ya intervinieron el mismo publicista que intervenía con Lula y con Dilma Rousseff, este señor Fabre. No sabemos pagado todavía por quién. Pero eso hay que establecerlo y hay que investigarlo. No solamente apoyó la revocatoria, sino también la campaña del presidente Humala. Claro, son dos campañas en las que él se mete. Yo creo que todo eso se tiene que investigar, pero tiene que ser en el contexto de tomar las obras, cuáles son las obras que se han hecho, ver los procedimientos que se han utilizado, ubicar ese tipo de irregularidades que hubieran, porque se está cuestionando ya, por ejemplo, las famosas adendas, ¿no? Pero eso tiene una explicación que en el caso de la interoceánica hubo varias. Por supuesto. Pero eso la tendrán que explicar los titulares del sector de ese entonces, que son los que suscribieron ese tipo de adendas, ¿no? Gracias, congresista. Muy amable. Gracias, Silvia. Vamos a hacer una pausa breve y al regresar un recuento de las obras que estas empresas brasileras, que han causado tremendo escándalo de corrupción en América Latina, y no excluye al Perú, han realizado en nuestro país. Vamos a la pausa y volvemos con el reportaje.